nos habrá dicho el rabino Mordechai Saifrani hoy durante el día. Fue el aniversario, el Yortzeit del aniversario del fallecimiento del Rambam. El Rambam fue un alma especial. Fue uno de los grandes filósofos judíos, posiblemente el más grande de todos. Y él nos enseñó que respecto a Dios no hay ningún calificativo que lo pueda definir. Respecto a su verdadera esencia infinita no hay una palabra ni limitado, ni ilimitado, ni trascendente ni inmanente que podamos decir que si captamos esa esencia, captamos el sentido de esas palabras, podemos decir que eso es Dios. No existe nada de eso. Y mientras escuchamos esta melodía, vamos a meditar en esta parte de la explicación del Rab respecto de eso que estamos hablando. Acá dice esta noche porque hace un año cuando el Rab dio esta charla, que va a ser el video de uno de los videos de esta semana para Yad Vaera, explica justamente esto del Rambam, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando estudiamos toda la Kabbalah del Arizal. ¿Por qué? Porque aparentemente la Kabbalah define niveles de divinidad, niveles de mundos, niveles de la creación, niveles de la luz infinita, de la esencia de Dios, pero tenemos que saber que todo eso es nada más que en palabras de ser humano, en forma de alusión. La verdad es esta que estamos viendo aquí.
Había una vez un pueblo que vivía en las montañas del Cáucaso. Allá en las montañas del Cáucaso vivían libres, eran un pueblo de musulmanes, nómades, tenían un rey, tenían un líder que los guiaba por las montañas, iban y venían por las congeladas estepas y montañas del Cáucaso. En aquella época estaba el zar de Rusia y esta gente no quería pertenecer a la Rusia y constantemente eran acosados para que se rindan y den sus tierras y se incorporen a la Rusia antigua del zar. Durante mucho tiempo lucharon y ellos se defendieron. Tenían una ciudad, una tipo fortaleza donde ellos se concentraban, donde vivía este rey, y en determinado momento el zar decidió terminar con esa resistencia y mandó a su ejército y lucharon valientemente, pero en determinado momento vieron que ya era imposible seguir. Entonces se planteó la disyuntiva de que si el rey, que se llamaba Yamil, se entregaba, entonces iba a terminar la guerra. Entonces él decidió entregarse y fue llevado a la cárcel, fue atrapado, y así como el lobo estepario que vive libre y cuando lo encarcelan es un poco como que lo estuvieran matando, así él desde atrás de las rejas miraba las montañas y los bosques y las nubes libres y el águila que pasaban por ahí arriba, y lloraba y recordaba los tiempos de libertad, soñando que algún día iba a volver allí. Esta historia de un jeque musulmán fue tomada por los Hasidim de Chabad. Cuando este hombre estaba en la cárcel, cantaba este nigún que están escuchando de fondo, y los Hasidim de Chabad tomaron este nigún como parte de su bagaje musical, representando al alma que está atrapada aquí abajo y espera constantemente y sueña, añora, mirando por entre las rejas, ese lugar allí en lo alto donde es uno con Dios y donde está libre y donde todo es belleza y naturalidad.
Y cuando los sabios de Israel, como el Arizal, como el Rabbi Shimon Bar Yochai, como el Rebbe, todos los Rebbeim, el Rab, nos enseñan todas estas cosas, es un poco para consolar esa alma que está detrás de las rejas. Y cuando estudiamos y de repente llegamos a percibir algún destello de aquello que nuestra alma anhela, de repente sentimos como que estamos de vuelta en casa. Entonces esto es un poco el trabajo que estamos haciendo aquí. Estamos mostrando que pronto vamos a estar de allí del otro lado, pero con nuestro cuerpo, vivos, disfrutando todas las cosas que Dios creó para nosotros. Entonces hoy vamos a continuar con nuestra clase del Tanya. Vamos a poner nuestra tzedaká, como siempre. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Les regalo un caramelo. Este es un caramelo sin azúcar, Kasher Lemehadrin de Elite. Y también vamos a hacerle Lejaim para que haya bendición en todos los asuntos físicos y materiales. Lejaim. Y vamos a continuar. Hasta ahora estuvimos viviendo en el mundo de Atzilut, Adam Kadmon. Hoy vamos a empezar a descender. Habíamos dicho que Adam Kadmon era como Mashiach, que el Mashiach tiene la capacidad de estar conectado hacia arriba y descender abajo de todo. En cambio, el mundo de Atzilut es como los tzadikim, esos tzadikim que siempre tienen que estar viviendo apegados a la divinidad, lejos de las cosas materiales de este mundo, lejos de las tentaciones, lejos de la impureza. Por eso las piernas de Adam Kadmon llegan hasta abajo de todo, llegan por debajo incluso de la línea del nombre Havaya. Por eso la línea representa esa luz que rodea todos los mundos, o sea que está presente pero que no penetra, que no está consciente dentro de ellos. Y la luz de Adam Kadmon es la luz que penetra cada uno de los mundos y llega hasta hacia abajo para que existan. Entonces, hasta ahora estuvimos hablando acerca de la índole, la existencia, la esencia de todo aquello que hubo incluso antes de la contracción, después de la contracción, pero siempre llegando hasta Atzilut y esbozando más o menos lo que hay allí abajo. Entonces, dice la última parte del Hasei David, del capítulo 4, que lo recto de los parzufim de Briá y Yetzirah y Afia se extienden hasta el piso de los círculos de Atik como Adam Kadmon, y la línea que se inviste en Adam Kadmon no se extiende sino hasta el piso de los círculos de Ari Hampin. Entonces Adam Kadmon se extiende dentro de los mundos de Briá. En cambio la línea, que es parte de la luz infinita de Dios,
llega hasta el punto central, llega hasta determinado lugar, y sobre ella se inviste Atzilut. Entonces todas esas personalidades, esos parsufim de Atzilut, desde Keter, el Keter de Atzilut sería Adam Kadmon, entonces desde Jochma hasta Malchut se inviste, está rodeando allí arriba sin seguir para abajo. Desde allí para abajo no hay sino un resplandor de la línea de luz. Y por eso Atzilut, que recibe de la esencia de la línea, que frente a él se llama Atzilut, y desde allí para abajo cambia su índole y se llama Briah y Yetzirah y Asiá. En las palabras de la Arizal dice: Umisham ulemata nishtanu mautam venikraim bia. Desde allí para abajo cambió la esencia de lo que era Atzilut. Por supuesto, estos tres mundos estaban en potencia allí arriba, pero para poder llegar, para poder llegar a materializarse, a transformarse en mundos, tuvieron que cambiar su naturaleza. ¿Qué habíamos dicho entonces acerca de la naturaleza? Atzilut está completamente anulado a la divinidad. En cambio, en los mundos inferiores hay ocultamiento. Un segundito. Entonces, ¿qué significa esto? Hoy vamos a trabajar especialmente sobre este último renglón. Luego, a partir de cuando terminemos este capítulo 4, van a ver cómo vamos a entrar en temas que a lo mejor pueden ser un poco más conocidos, pero todo esto que hicimos ahora fue toda una preparación para comenzar con temas específicos de la Cábala. Una preparación para definir conceptos y para ubicarnos dentro del mundo de la creación. Entonces la índole de los mundos inferiores
Un segundito, por favor. El Rab me está mandando un mensaje y necesito contestarle, así que los voy a dejar 5 minutos, enseguida vuelvo. Muy bien. No era el Rab directamente, sino que me estaban mandando un mensaje del Rab. Ya está, ya fue leído. Entonces, desde allí arriba, donde está Atzilut, para abajo, la índole, la esencia de los mundos inferiores cambió. ¿Por qué? Porque no están frente a la línea de luz. La diferencia entre aquellos seres que están en presencia de Dios y aquellos que están frente al reflejo, frente a una derivación, solo un resplandor de la divinidad. Entonces ahí se produce un ocultamiento. Por eso ellos recibieron lo que se llama Mudaut Atzmi. ¿Qué quiere decir Mudaut Atzmi? Conciencia de sí mismos. Se dieron cuenta que ellos son algo separado, algo por sí mismos. Entonces, eso que es lo que es, ¿cómo se está explicado en eso en Kabbalah? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, del Etz Adaat Tov, ¿verdad? De repente, cuando uno tiene una sensación de que uno está separado y puede hacer cosas por sí mismo, que es diferente, que existe Dios, puede ser una persona que crea en Dios, pero existe Dios y existo yo, entonces eso se llama Mudaut Atzmi, es lo contrario de la autoanulación. Entonces eso se llama comer del árbol del bien y del mal. Inmediatamente surge lo bueno y lo malo. Entonces allí se mezcla lo bueno y lo malo. Entonces, frente a estos mundos inferiores, Briah, Yetzirah y Asiá, está Adam Kadmon. Entonces, solamente ellos pueden aferrarse a él. Y Adam Kadmon, vimos que es algo puro, es algo uno con la luz infinita, pero ya no es la luz infinita. Entonces se aferran a Adam Kadmon, pero no con los tzadikim justos, completos de Atzilut. Esto sería visto desde otro lado. Atzilut está aferrado
y llega solamente hasta donde está la línea de luz. En cambio, los mundos inferiores se pueden aferrar también a Adam Kadmon, o sea, ese nivel que está por encima, ese nivel que es nada más que el reflejo, y no al mundo de Atzilut. Ya hay una separación, hay lo que una vez definimos como Parsá, una separación entre lo que es el mundo de Atzilut y los mundos inferiores que surgen de Malhut de Atzilut. Entonces, ¿quién puede ayudar al hombre que se encuentra en los mundos inferiores? Los justos completos, esos que tienen que estar aislados en sus guetos para no estar contaminados con el mundo exterior, ellos no lo pueden ayudar. Ellos están en Atzilut, están por encima de ellos. Entonces solo Adam Kadmon, que nosotros lo comparamos con Mashiach, que también lleva sus pies hasta abajo de todo, entonces ellos pueden estar frente a él. Entonces solo Adam Kadmon se puede identificar con el judío simple del mundo de Asia. Solamente las piernas de Adam Kadmon que llegan hasta allí abajo. A esas piernas, como decíamos antes, Hod y Netzach, se puede aferrar las almas esas inferiores. Entonces esa es el aferramiento del nivel de Yehidá, de ese justo que es llamado justo fundamento del mundo, como Yosef, que está por encima de todos los demás tzadikim, y que nosotros llamamos Mashiach. Tzadik Yesod Olam. Entonces, ¿qué significa aferrarse al tzadik? Ahora vamos a comentar lo que dice Luis. Vamos a ver qué nos dice el Rab respecto a Dvekut, el aferrarse al tzadik. Entonces esto también es una prueba, dice el Rab, una prueba tremenda del sendero del Hasidut. El Hasidut es apegarse al tzadik. Apegarse al tzadik es cuando el tzadik es como el Adam Kadmon, cuando tiene el nivel de Mashiach. No los justos completos del Tanya. Acá Luis está nombrando Beinoni, haciendo una comparación con el Tanya. Entonces, no es asociarse a los justos completos del Tanya, sino apegarse al que escribió el Tanya. El que escribió el Tanya, no se olviden que se llama libro de los Beinonim, no el libro de los justos. Entonces hay que apegarse al que escribió el libro de Tanya y no a los justos que están ahí adentro en el libro que él escribió. Por eso el escritor del Tanya dijo sobre sí mismo que él es Beinoni y que no es para nada tzadik completo sobre el que escribió en su libro. Por supuesto que los Hasidim no se conforman con esto que él es Beinoni,
Pero el asunto que él es esa parte de la divinidad, parte del justo, que baja al lugar donde está el Beinoni, y más todavía abajo. Entonces, ¿por qué él dijo que él es Beinoni? Porque él está por encima del tzadik justo, y al bajar se inviste en todos los niveles que están allí arriba, que están ahí abajo en los distintos mundos. Habíamos dicho que el Beinoni es como el mundo de Yetzirah. Entonces el mundo de Yetzirah es el que está más en contacto con la Asiyá, que somos nosotros, por lo menos los Reshaim, que tienen algo bueno en su interior. Entonces, todo esto son alusiones, parábolas, para comprender un poco lo que significa esos niveles de luz y cómo se van creando los mundos. Este mundo de Asiyá, que está representado por los Reshaim, que tienen algo bueno, o sea que tienen ganas de acercarse a Dios, pero de todas maneras pecan más de las cosas buenas que hacen. Entonces la forma de conectarse con Dios es a través de el Rebbe superior, el Rebbe que está por encima de los otros justos, que es el Mashiach. Entonces, contestando un poco la intervención de Luis antes, podemos decir que hay tres formas de conectarse con Dios: la tefilá, como dijo, el cumplimiento de los preceptos y el estudio de la Torah. La tefilá es el trabajo del corazón, incluso todo lo que estamos estudiando y todas las intenciones de la Arizal y del Zohar es para saber exactamente qué tenemos que sentir, qué tenemos que pensar en el momento de la tefilá. El estudio de la Torah es de arriba para abajo, es para bajar la luz divina hacia aquí abajo. La tefilá es para despertar, para ayudar a que esa luz baje, y el cumplimiento de los preceptos es para elevar esa luz para arriba y devolverla a Dios. Entonces es todo como un círculo, que cada una de las partes tiene un tafkid. La tefilá sube para despertar arriba una nueva voluntad. Esa nueva voluntad sirve para descender, para bajar la Torah, la voluntad de Dios, y en general toda la buena influencia y la vitalidad que Dios nos da para vivir. Y con eso nosotros aprendemos a cumplir los preceptos, seguimos bajándolo más abajo a Zahir Anpin, a nuestros sentimientos y a la acción, y esa acción sirve para volver a subir. Entonces es como un triángulo que forma una rueda. Pero de todas maneras, eso es para los justos, para los tzadikim que saben hacer tefilá, que saben cumplir con los preceptos, que saben estudiar Torah. En nuestra generación, que nosotros estamos un poco alejados de todo eso, la forma de conectarnos con Dios es conectarnos con el tzadik. Y ese es el camino del Baal Shem Tov, ese es el camino del acercamiento de aquellos simples, como dice el Rebbe siempre, leyendo al profeta, Anabim y Guías Van Gebrathem. Los simples, los humildes del mundo, llegó el momento de vuestra redención. Entonces, nuevamente, desde el ombligo de Adam Kadmon
y hasta los tobillos se inviste Atzilut. ¿Ok? Adam Kadmon se inviste sobre la línea de luz. Desde el ombligo para abajo, Atzilut va formando sus mundos, sus parzufim, sus sefirot. Pero no llega hasta abajo de todo, llega solo hasta los tobillos. Eso es lo que decíamos antes, que no llega hasta abajo, Atzilut no llega hasta abajo. Simplemente llega hasta los tobillos de Adam Kadmon. Y los tobillos, los talones de Adam Kadmon, o sea la huella, llega hasta abajo de todo, más abajo de Atzilut, y ellos son los que están frente a los mundos inferiores. Esta es otra alusión ya que lo llamamos Adam Kadmon, el hombre primigenio. Entonces, para tener una idea, pero por supuesto no hay que imaginarse nada físico, sino que es una representación, una alegoría. Entonces llegamos que desde el tabur, desde el ombligo de Adam Kadmon hasta los Karsulaim, los tobillos, ¿quién está? Atzilut. ¿Y qué hay debajo de los tobillos? Los talones, la planta del pie, es lo que se llama la huella, la marca que dejan los talones. Talones es Ekev, y en hebreo, entonces eso también, cuando las huellas que uno deja en la arena al caminar se llaman Akavim, de la palabra Ekev, como Jacob que nació agarrado al talón de su hermano. Entonces, esos talones son los mundos inferiores desde Briá y Exirá hacia. Y por supuesto nosotros que estamos en Asia, vamos a ver quiénes somos nosotros. De ahí surge la expresión, como el talón es lo último, también se refiere al final en el tiempo. Y hay una expresión en arameo que se llama Ekbeta de Meshija, que son los talones del Mashiach, que es justamente ese Adam Kadmon, los talones de Adam Kadmon, que llegan hasta abajo y que son los que tocan el piso. El piso es el mundo más inferior que existe, este mundo de acá abajo. Entonces, si nosotros somos la huella del Mashiach, nosotros ni siquiera somos parte del talón, somos nada más que la huella que quedó en la arena. Sobre todo ¿quién? Nosotros, la última generación, que somos el nivel más inferior de todo el mundo de Asia. Esto se llama, nosotros somos la Ekbeta de Meshija. Los talones, las huellas de los talones del Mashiach. Por supuesto también el talón tiene el parzuf completo. En todos los lugares está interincluido las 12 sefirot, las 10 sefirot,
porque hay 12 parzufim. Entonces estas 10 sefirot con todos sus parzufim están allí también en los talones, así como en todos los niveles. Y hay, entonces, así como están completos, ellos se aferran a los mundos inferiores, que son nada más que las huellas, los akabim, el final del pie del Mashiach. Esta parábola de las huellas, ¿qué significa? Que es una señal, es una marca que queda grabada sobre la realidad. ¿Qué significa una huella? Que acá hubo alguien. Acá ¿quién estuvo? Hubo alguien y no hace mucho tiempo, pero ahora ya no está. Y yo estoy siguiendo esa huella para encontrarlo. Entonces esta expresión, en términos espirituales de esta parábola, ¿qué significa? Que esto que nosotros estamos definiendo ahora se llama Yediat Ametziut, conciencia de la realidad, o conocimiento de lo que existe. Para nosotros es Metziut, quiere decir Metziá, es lo que uno encuentra, lo que se puede encontrar. Nosotros, ¿qué vemos aquí? ¿Qué encontramos? El mundo material. Entonces, Ideata Metziut es justamente la conciencia de que vivimos en un mundo material, en este mundo que está aquí abajo. Y por eso somos las huellas, lo que está más abajo. Entonces, cuando uno ve lo que existe, que es como ver la revelación de algo, no está viendo su esencia. Uno tiene un sentido, una sensación de que la cosa está ahí, que está dando vueltas acá alrededor en el terreno, pero yo no lo puedo ver. Entonces hace falta abrir mucho los ojos, tener un despertar interior para poder verlo. Pero de todas maneras, en contraposición con eso, yo sobre mí estoy seguro que yo sí existo, que yo sí estoy aquí. Perdón. Entonces, cuando uno tiene esa sensación tan fuerte, cuando uno ve esas señales, esas huellas, y se da cuenta que son huellas frescas de alguien que pasó recién, entonces yo estoy seguro que está. Tengo todas las huellas, estoy seguro que está, y voy tras de él con la confianza de saber que está ahí. Entonces, esto es un proceso, esto es algo que Akadosh Baruj Hu decidió incluso antes de la creación del mundo. Eso es lo que nosotros hablamos de cuando Dios creó, y al principio de este tratado hablamos de lo que se llama Aliyat HaRatzon. Aliyat HaRatzon es que Él decidió crear los mundos. Un despertar del deseo o voluntad. Habíamos hablado muchas veces por qué creó, cuáles son los motivos de la creación del mundo, para que
haya alguien que reconozca su existencia, para que haya alguien a quien poder darle todo lo que él tiene de bueno para dar, para que haya alguien sobre quien reinar. Son distintos niveles de Keter, de Tiferet y de Malhut, que tienen que ver con el motivo de la creación del mundo, pero el tema es que cuando él creó el mundo, lo creó con esa intención de que iba a ser con esa estructura. Entonces, cuando pregunta Mauricio si cuando ponemos tefilín lo relacionamos con esto, por supuesto, cada mitzvah que nosotros realizamos, lo realizamos con los objetos materiales de este mundo, con los que encontramos aquí en las huellas del Mashiach, en el mundo de Asia, y no tenemos mucha conciencia de las cosas espirituales que hay detrás de todo eso. Simplemente tenemos una Yediat HaMetziut, conocemos lo que vemos, lo que sabemos que existe. Entonces, por un lado tenemos conciencia de nosotros mismos, pero también tenemos Yediat HaMetziut al ver las huellas. También tomamos conocimiento de que aquello que no vemos existe. Eso se llama Yediat HaMetziut. Cuando yo lo veo, no necesito imaginarme ni tener ninguna Yediat HaMetziut. Yo lo estoy viendo. En cambio, cuando yo abro el ojo interior mío y tomo conciencia de eso, pero solo en mi mente, yo siento, tengo una sensación de que eso existe. Eso se llama Yediat HaMetziut. Lo que definimos antes como la conciencia de la realidad o conocimiento de que existe, entonces se refiere a Dios. La conciencia de que yo existo, separado de Dios, se llama Yediat Atzmi, conciencia de mí mismo. Y como el mundo es parte de mi realidad, entonces también la conciencia de lo que es el mundo forma parte de mi conciencia. Entonces, yo estoy seguro que existe, pero no lo veo. Esa es la realidad que nosotros vivimos constantemente. Es la realidad existencial nuestra. Entonces, Ekveta de Meshija, los honores de Mashiach, las huellas del Mashiach, es una generación donde la realidad, la existencia del Mashiach es conocida, pero todavía no lo vemos. Entonces, los talones de Adam Kadmon es esta percepción, este aferramiento de los mundos inferiores, y cuanto más inferior es, entonces la huella es más notable. Incluso
psíquicamente, espiritualmente, que el Mashiach está. Así como la huella, cuando el pie llega más abajo y es más notable, así también nosotros que somos la generación que está más abajo, para nosotros esa huella es más notable que posiblemente algunas otras generaciones anteriores, y aquellas personas que también, como el Tzadik, representa a las generaciones anteriores, que no toma en cuenta el Mashiach, sino que está aferrado solamente a la divinidad. ¿Qué le pasa a los Tzadikim? Ellos no necesitan Mashiach, ellos ya viven dentro del Gan Eden, entonces ellos tienen conciencia de Dios. Entonces esto es el significado del descenso de la línea hasta los Parzufim de Atzilut, y de los Parzufim de Atzilut hasta el piso de los circular de Arij, de Adam Kadmon. Y esto, para entender un poco qué significa esto, tiene que ver con una Mishnah, lo que estudiamos en Pirkei Avot, que es hacer Retzonja, dice la Mishnah de Pirkei Avot, haz su voluntad, para que Él haga tu voluntad. Entonces yo hago lo que Dios quiere, entonces acá el Baruj Hu, en compensación, hace lo que yo quiero. Esto es lo que se refiere a ese mundo de Atzilut aferrado al Adam Kadmon. Uno con él cumple su voluntad, entonces Dios satisface todos los deseos del Tzadik. Por eso el Tzadik ordena y Akadosh Baruj Hu cumple. Luego está escrito: anula tu voluntad ante su voluntad, para que Él anule su voluntad frente a tu voluntad. Hay una sutil diferencia aquí entre hacer la voluntad y anular la voluntad. Cuando hablamos del pan de la vergüenza, estamos hablando justamente de el árbol del bien y del mal. Cuando hay bien y hay mal, hay vergüenza y hay todo tipo de sentimientos negativos. Cuando uno está por encima del bien y del mal, entonces tampoco hay vergüenza, solo hay unión con Dios. Entonces, ese pan de la vergüenza tiene que ver un poco, acá Luis me está diciendo, cuando quisimos tener conciencia de nosotros mismos. En realidad, alguien que no tiene conciencia de sí mismo no desea tener conciencia de sí mismo. Eso es algo que
Akadosh Baruj Hu lo creó, así como los mundos inferiores se crearon a partir del mundo de Atzilut, no por propia voluntad. El mundo de Bria no existía, fue creado por Dios a través de ocultar la luz del mundo de Atzilut. Todo eso es voluntad divina. Entonces, que la persona tenga conciencia de sí mismo o no conciencia de sí mismo, eso no es parte de su libre albedrío. Dios creó un ser que tiene conciencia de sí mismo. Entonces, al tener conciencia de nosotros mismos, entonces podemos llegar a la comprensión de que existe Dios y que en realidad nosotros no existimos, sino que solo existe Él. Entonces, si yo, una vez que tengo la capacidad de tener libre albedrío, tengo conciencia de mí mismo y tengo conciencia de que también existe Dios, entonces si yo todavía sigo dándole importancia a mis deseos, entonces ahí puede tomar parte lo que se llama el pan de la vergüenza, o sea, recibir sin haber dado nada. Pero un hijo nunca tiene vergüenza de recibir el pan del Padre. El pan de la vergüenza es de aquel que siente que está separado. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en hacer su voluntad para que Él haga nuestra voluntad. Cuando uno dice, haz tu voluntad para que Él haga voluntad, es como que hay un interés, como que hay un yo. La segunda parte dice, anula tu voluntad. Si dice anula tu voluntad, quiere decir que también hay un ser. Pero no es un ser que hace algo para que el otro le dé, sino que es un ser que se anula. Es un ser que siente la necesidad de unirse con Dios y ser uno. El primero da una sensación de que hay una separación y que por más que yo haga lo que Dios quiere, todavía sigo separado de Él. Pero cuando se habla de anular la voluntad, se habla de unirse. O sea que es un nivel superior. Hay dos niveles aquí de voluntad. Uno es hacer y otro es anular. Entonces, si yo digo que mi voluntad es su voluntad, entonces tengo que anular todo lo que yo quiera y solo lo que yo quiero ya es nada más que lo que quiere Dios. Vamos a ver, a lo mejor el Ram nos explica ahora, nos da un ejemplo de estas cosas, un poquito de paciencia. Entonces, ¿qué significa hacer su voluntad? Eso sí lo tenemos claro, eso lo hacemos todo el tiempo. Yo no tengo ganas de poner tefilín, pero lo pongo porque sé que a Dios me va a recompensar por eso. Entonces yo hago su voluntad para que Él haga mi voluntad. Es como que, como dice el Pirkei Avot, el amor que depende de una condición. Entonces yo genero una condición y digo, si yo hago esto, entonces Akadosh Baruj Hu me va a recompensar con lo otro. Incluso puedo llegar a niveles muy altos, de decir, yo no le voy a pedir a Dios nada, que Él me dé. Pues claro, eso es más todavía. Yo sé que lo que yo le pueda pedir a Dios es ínfimo con respecto a lo que Él me puede dar. Entonces yo hago un pacto mucho mejor, un negocio mucho más ventajoso y digo,
yo hago lo que él me dice y él me va a dar de acuerdo a su voluntad. Son dos. Esto es hacer negocio con Dios. De todas maneras, cumplir los preceptos a ese nivel no significa que está mal. Al contrario, ojalá todos pudiéramos estar constantemente haciendo preceptos, aunque sea por el hecho de recibir un premio. De todas maneras, HaKadosh Baruj Hu nos hizo descender un poco más todavía. Nuevamente, ese también es un regalo de Dios. Nos hizo descender más todavía, y hay veces que ni siquiera sabiendo que Dios nos va a regalar con la mayor recompensa, llegamos a hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque estamos por debajo de eso. Y si decimos que estamos por debajo de eso, quiere decir que también estamos por encima. ¿Qué significa anular tu voluntad? ¿Cuál es el nivel superior entre los dos? Por supuesto, habíamos dicho el nivel de anular. Ese es el nivel superior entre los dos. Porque como dijimos, en el nivel primero todavía está el ego funcionando. Incluso si yo digo que voy a anular mi voluntad ante su voluntad para que Él anule su voluntad frente a tu voluntad, y yo lo hago todavía con un sentido de separación y un sentido de recompensa, entonces todavía estoy en el nivel anterior. No es anular, sino que es hacer. Entonces, anular quiere decir anular completamente. Algo, así como Dios creó, a partir de la nada creó algo, nosotros que somos algo lo transformamos en nada. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo superficial, todo lo hitzonim, habíamos definido una vez hitzonim como las cáscaras impuras que tapan la divinidad, todo eso se anula también. Perdón, hicimos un pequeño error que es sutil, pero de todas maneras hay que cambiar aquí para que Él anule la voluntad de los otros frente a tu voluntad. Entonces, cuando yo anulo la voluntad mía frente a la voluntad de Dios, no es que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino que va a hacer que las otras personas se anulen a mí y hagan mi voluntad. Entonces esto es un poco que se anulan las cáscaras y se anulan los impedimentos que uno tiene del exterior. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy solo luchando contra el mundo, sino que todo lo que hay alrededor mío me ayuda a cumplir lo que quiere Dios. Entonces, cuando uno se anula completamente a Dios, todo lo que existe alrededor nos ayuda. Un ejemplo, que queríamos buscar un ejemplo de esto, es que, por ejemplo, cuando el Rebbe dijo que si nosotros defendemos a la tierra de Israel, entonces todos los pueblos del mundo van a dejar de atacarnos y nos van a ayudar. Eso le sucede también, como dijimos también algunas veces, al Sheliach, a esa persona que va a un lugar a cumplir lo que quiere Dios, a cumplir lo que el Rebbe le envió a hacer, y entonces de repente y casi sin, por supuesto uno depende de la fe que tenga, pero a veces sin esforzarse demasiado, de repente vienen las personas cuando lo ven
Akadosh Baruj Hu lo pone en el lugar correcto y las personas solas vienen a ayudarlo, porque él trata de que en ese lugar se cumpla la voluntad de Dios, que se revele Dios en ese lugar. Entonces esto es lo que significa: anula tu voluntad ante su voluntad, para que Él anule la voluntad de los otros frente a tu voluntad. Entonces, si tu voluntad es la voluntad de Dios, todo el mundo hace la voluntad de Dios, porque esta segunda parte de la frase está diciendo que tu voluntad se transformó en la voluntad de Dios, porque yo anulé. Entonces estas dos expresiones es una forma de fijar la voluntad como algo natural. Cuando algo está fijo y está grabado en la naturaleza, entonces está en forma de un ciclo natural. Como ustedes ven, son dos ciclos de ir y venir, son dos ciclos. Entonces esto se llama naturaleza. La naturaleza son ciclos. Teva de la Yom Tabat, Tabat quiere decir anillo. La naturaleza son ciclos. Entonces cuando uno entra dentro de estos ciclos, se va perpetuando y se hace un ciclo natural. Y entonces, ¿qué significa esto dentro del contexto del Arizal? Que esto se transforma se forma parte del sistema de los igulim, de los círculos que son la naturaleza. Habíamos definido como los igulim el entorno y el recipiente dentro del cual se va a presentar la luz, eso que va a contener la luz. Así como Dios creó durante 6 días toda la creación, y al último día creó al hombre dentro de la naturaleza. Todos esos 6 días creó el recipiente, la naturaleza en la cual iba a crear al hombre. Entonces, por eso el hombre en relación a la naturaleza es la rectitud, es la línea, la luz, y toda la naturaleza es el recipiente. En hebreo la naturaleza es Elohim, que es el nombre del rigor, de los límites, representa la contracción, lo circular, lo fijo. Los ciclos naturales son ciclos fijos que no cambian. El hombre con su libre albedrío puede decidir cambiar y ir en contra de la naturaleza. A nivel del hombre es decidir con libre albedrío. El libre albedrío de Dios, ¿qué es? Hacer los milagros. Entonces, hablamos de lo que son los sigulim, y esta es la voluntad en el alma, que es el Ari Hampin que hablábamos antes. Entonces acá vemos cómo en forma física lo que significa que la línea de luz desciende hacia el piso de Ari Hampin. ¿Y qué significa el descenso de la línea, de esa línea de luz que representa el libre albedrío y la rectitud? Esa es la luz que llena todos los mundos. Ahora me maleco la alamim. Esa baja hasta lo más bajo de los círculos de Ari Hampin, de la voluntad, y esto es: anula tu voluntad frente a su voluntad.
Entonces, si uno se anula, queda solamente su voluntad, la voluntad de Dios, solo Dios queda en la existencia. Esto significa aferrarse al cuerpo del rey, al cuerpo de la línea. Pero habíamos dicho que la existencia de la línea solo se siente hasta los finales de los círculos de Arihampin, a los finales de la voluntad. Entonces, ¿cómo vemos esto de la voluntad? Tiene que ver un poco con esos tzadikim. Los tzadikim tienen la capacidad. Elisa dice que no es nada fácil. Para nosotros es imposible, no es que sea fácil. Esto es el trabajo de los tzadikim, que están constantemente en presencia de Dios. Eso es Atzilut. Nosotros somos los mundos inferiores, somos lo más bajo de los mundos inferiores. Para nosotros es imposible llegar a algo así, anularnos y no tener voluntad en absoluto, solamente existe Dios. Esto solamente los tzadikim, que están apegados a la línea, que llega hasta Atzilut, nada más. Y entonces, este hecho de que la línea de luz está llenando constantemente todos los partzufim de Atzilut, eso despierta en Atzilut el servicio de anula tu voluntad frente a su voluntad. Y por eso Atzilut también solo puede descender hasta sus propios Ibulim de Arihampin de Atzilut. No puede bajar más abajo porque deja de estar en contacto con la línea, deja de estar en contacto con Dios. No puede salir de su veto. Solo puede estar dentro de ese ámbito, de esa naturaleza, de ese gueto que lo protege y donde Dios está siempre ahí, se lo puede aferrar, dentro del Beit HaKnesset, dentro del Beit Midrash. Incluso cuando sale a trabajar rodeado y protegido de no contaminarse con tareas y con cosas de este mundo material. Entonces, bajar, ese bajar de Atzilut mismo hasta ese lugar del piso de los Sibulei de los círculos de Arihampin, es hacer allí esa acción divina de hacer su voluntad hacer tu voluntad que sea su voluntad para que Él haga su voluntad, tu voluntad. Entonces, esto significa que allí en Atzilut ya hay una voluntad, pero constantemente hace la voluntad de Dios, hace su voluntad y Dios hace su voluntad. Entonces esta existencia de Atzilut se siente hasta el final de los círculos de Arihampin, y esto despierta el tema de hacer la voluntad, que es un nivel inferior al anterior. Una cosa es que la línea descienda hasta el piso de Atzilut, y otra cosa es que los Partzufim de Atzilut desciendan hasta el piso de Atzilut. Pero de todas maneras todo esto tiene que ver con estar dentro de la naturaleza. Y ahora
vamos a ver un poco qué pasa con nosotros. Para ver lo que pasa con nosotros, y no con los tzadikim completos que todo el tiempo hacen lo que dice Dios, tenemos que subir un poco, no descender tanto, y ver lo que pasa con Adam Kadmon, como dijimos antes. ¿Qué significa que Adam Kadmon baja a los mundos inferiores, Briah, Yetzirah y Asiá, hasta el piso de los círculos de los mundos inferiores? Adam Kadmon y los mundos inferiores, Briah y Yetzirah, bajan más todavía que la línea y que los Parzufim de Atzilut, como dijimos recién. Pero en esencia ellos se unen a la naturaleza en forma más elevada, desde el nivel de abajo de la naturaleza. O sea, la unión anterior que se une con la naturaleza solo se une con el piso, llega hasta el piso, pero solamente hasta los tobillos. Acá hay una unión superior. ¿Por qué es una unión superior? Porque logra llegar hasta el final, hasta lo más bajo de todo. Esto es una paradoja, ¿verdad? Pero esto lo venimos repitiendo hace 2-3 años y ahora estamos diciendo de acuerdo con las palabras de la Arizal. Cuanto más uno se aferra a la voluntad, al Rebbe, al Mashiach, al Adam Kadmon, o sea, al diseño de que tiene Akadosh Baruj Hu de la creación, en realidad uno se está aferrando a un nivel inferior a la línea de luz, a la luz infinita. Eso es algo intermediario entre el mundo de Atzilut y el Or Ein Sof. Pero como eso va más abajo, entonces uno se apega al deseo de Dios de crear los mundos. Atzilut no quiere que haya mundos, porque el mundo significa separarse. Adam Kadmon es la verdadera voluntad, el verdadero placer infinito de Dios que está arriba. ¿Cuál es el verdadero placer y la verdadera voluntad de Dios? No es crear seres, robots y ángeles y almas fuera de cuerpo que solo reconozcan su existencia, sino que su verdadero placer es regodearse con aquellas criaturas como nosotros que solamente estamos buscándolo a través de su huella. Este es un concepto que hay que meditarlo profundamente. Entonces los dejo con el Nibún de Yamil para meditar esto, y vamos a tratar de terminar hoy con el capítulo 4, y la semana que viene comenzamos con el capítulo 5.
hay veces, hoy estaba escuchando un programa de radio donde hablaban de los problemas de la piel. Por supuesto los dermatólogos no les gusta mucho el sol, y hablar de las distintas, yo por mi de formación profesional siempre escucho temas de medicina y la parte bioquímica, biológica del asunto. Entonces hablaba de aquellas enfermedades, de aquellos melanomas y enfermedades de la piel que se producen casi únicamente por la radiación solar. Entonces hay cierta radiación, decía que cuando uno es chico y va a la playa y se quema y se pela la piel, y así a través de varios años, sobre todo la gente que tiene piel blanca, después de muchos años esa piel conserva cierta memoria y se empiezan a producir esas malformaciones en la piel que hay que sacarlas. Y se llaman melanomas porque la melanina es ese pigmento marrón que nos cubre de los rayos solares. Entonces dice que aquellas personas que están constantemente sometidas a los rayos solares, la piel se seca y se agrieta y se produce ciertos malformaciones de células, pero que no son melanomas. Los melanomas son el nivel de cáncer de piel más mortal, más patológico. En cambio las otras son superficiales porque se forman nada más que arriba en la piel. Pero aquellas personas que cuando eran chicos o cuando eran pequeños viven todo el año vestidos y en su casa, en la oficina, en el trabajo, en el colegio, y de una vez por año van 15 días a tomar sol, esos 15 días van, se queman, se les pela la piel y se devuelve, y entonces esa queda memoria, y después de posiblemente 20, 30, 40, 50 años se forman esos melanomas, que dijo que si todo eso, si se detecta en forma mukdam, o sea en forma temprana, todo eso se puede curar, se saca y se cura. Pero de todas maneras me estaba acordando el placer que uno siente cuando va a la playa, y en realidad sentir el calor que lo está quemando en el cuerpo no es muy lindo. A veces es preferible ir vestido a la playa, pero lo que sí es lindo es sentir la sensación de la arena mojada en los pies. Cuando uno va caminando y se acerca a la orilla y está la arena mojada, ahí es cuando deja la huella, justamente, la huella más visible y más profunda. Y ese es el verdadero placer. Esto viene a cuento para tener una sensación de lo que vamos a ver ahora, y es que hasta ahora estuvimos hablando de la voluntad, Ali Hampin, que la línea de luz y Atzilut, los Igulim, llegan nada más que al piso de Atzilut, de los Palsufim de Atzilut, solo llega hasta los tobillos. Pero hay un nivel superior, donde también hay dos niveles, como vimos recién, uno de hacer la voluntad y otro de anular la voluntad, que es en Atik Yomim, el interior de la voluntad, que es el placer. Eso se llama Atik.
lo anterior era Arihampin, que es la voluntad, la primera cabeza de la corona, el nivel exterior del inconsciente, y ahora vamos a Atik Yomim, Atik, que es el nivel interior de la corona, el Pnimiut Ratzon, el interior de la voluntad, que es el placer. ¿Qué significa anularse a ese nivel? Ese nivel se llama Reisha de Ain, la cabeza de la nada. Ese nivel que está por encima de todo entendimiento, que está también por encima de la voluntad y el deseo, que es el placer. La anulación del placer de una manera completa a Kadosh Baruj Hu, que todo mi placer sea nada más que en Akadosh Baruj Hu. Entonces esas piernas de Adam Kadmon, esas piernas de Mashiach bajan y tocan hasta el piso de los círculos de Atik, de Atzilut, no ya de Arihampin, de la voluntad de Atzilut, sino que llegan mucho más adentro, llegan al Atik, al placer de Atzilut. Esa es la sensación de la existencia del Mashiach. Antes hablábamos de lo que era la existencia de Dios. Esta existencia de Mashiach despierta en el piso de los sigulim, o sea, en la naturaleza del placer de Atik de Atzilut. La existencia de esa huella, la existencia de esa sensación de que allí está, aunque no lo veamos. Entonces, ¿qué significa esto? Es darle al justo completo, pero ese justo que hasta ahora solamente cumplía la voluntad de Dios, solamente por estar en contacto con Dios. Ahora, ese Mashiach no es que está en contacto con Dios, sino que es un descenso tal cual de Dios, de la luz infinita de Dios. Entonces, cuando llega a ese nivel, el tzadik completo tiene una sensación de anulación del placer al servir a Dios, completamente anulado a Él. Este placer que hay en Akadosh Baruj Hu, cuando el placer mío, el placer de Bahía es mi placer, esto es algo que no hay ninguna separación, y tampoco es algo simple y que no tiene que ver con la anulación. Habíamos dicho antes que en los dos niveles anteriores yo todavía hay una anulación de mí a Kadosh Baruj Hu, quiere decir que yo existo, yo estoy anulando. Cuando llegamos a este nivel tampoco hay anulación. ¿Por qué? Porque es todo uno, no hay un yo que anular. Y el ejemplo de esto es especialmente en los mamarim del Reb Rashab, del cual estudiamos el Ain Bet. Allá explica este nivel del placer simple que tiene el esclavo, el sirviente, respecto a su dueño. El sirviente simple, que sabe que está completamente anulado, que es uno con su dueño,
él siente placer del placer de su amo. Cuando él hace algo que su amo siente placer por eso, entonces ese es su verdadero placer. Es un nivel que nosotros no podemos comprender porque nosotros estamos dentro de una civilización, dentro de un mundo en que hay democracia, hay libertad y cada uno tiene sus propios derechos, que la esclavitud hace mucho fue abolida, por lo menos formalmente, porque me parece que en la época de los esclavos, en cantidad, por lo menos había menos esclavos que los que hay ahora. De todas maneras, nosotros sentimos un rechazo por la esclavitud, porque en general estamos sometidos a un amo que no trata de satisfacer los deseos de todo su ámbito, sino que trata de satisfacer sus propios deseos, y en general eso hace que los demás sientan odio, sientan sufrimiento. En cambio, cuando uno cambia esa imagen del amo por Akadosh Baruj Hu, uno no está haciendo lo que hace Dios para sentir un placer especial, sino que el mismo placer que siente Dios, ese es nuestro placer. Eso lo sienten más las mujeres que los hombres. Las mujeres sienten esa anulación del placer al placer de su marido, o incluso el placer de sus hijos. El placer que ve reflejado en la cara de su marido o de sus hijos, ese es su verdadero placer. Ese es un ejemplo que las feministas no querrán, no estarán muy de acuerdo, pero ese es el placer supremo de la mujer. ¿Por qué? Porque esa familia es de ella, no es que está haciendo algo por otro. En realidad ese placer es suyo, porque esa es toda su finalidad. Eso parece, y ese es, por eso el pueblo de Israel está comparado con la novia, con la esposa de Akadosh Baruj Hu, porque el pueblo de Israel no vino acá a hacer su voluntad, la voluntad propia de él, del pueblo, sino que vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros pensamos que Dios es alguien egoísta y malo, entonces nosotros rechazamos esa tarea, y como ustedes vieron, cuando uno rechaza servir a Dios, tiene que servir a los pueblos del mundo. En cambio, cuando uno se da cuenta cuál es su verdadero placer, y tiene el placer en cumplir la voluntad de Dios, entonces de repente todo concuerda. Y otra vez, las mujeres entienden mejor esto que los hombres. Pero acá el Reb Rashab compara esto con el placer del esclavo, del sirviente, con respecto al placer de su amo. Entonces, el significado del descenso de los mundos inferiores de Briá y Yetzirah hasta ese lugar que es el piso de los círculos de Atik de Atzilut, o sea, es algo más interior de Atzilut. Habíamos dicho que la corona de Atzilut es Adam Kadmon. Acá estamos hablando de Atzilut, pero Atik de Atzilut, que es Malhut de Adam Kadmon. ¿Se acuerdan de todo esto? Así como la corona de Briá es el Malhut de Atzilut, el Malhut de Atzilut, la corona de Atzilut es el Malhut de Adam Kadmon. Entonces aquí estamos hablando ya de un nivel de Adam Kadmon que forma el ámbito para la existencia del mundo de Atzilut. Entonces
este descenso de los mundos es hasta el final de Adam Kadmon, que es el Primiut, el Atik de Atzilut. Este es como el ejemplo del sirviente simple. Entonces esto despierta en todos los mundos esta naturaleza de la unificación, del apego, de la conexión inseparable entre el placer de HaKadosh Baruj Hu, bendito sea, y nuestro placer. Entonces esto se podría comparar con hacer su placer tu placer, para que se haga su placer tu placer. Entonces si acá reemplazamos la palabra voluntad y reemplazamos haz su placer tu placer, para que tu placer, para que él haga su placer tu placer. Entonces esa es la máxima unificación con Dios. Entonces volvemos y vamos a recordar que a pesar de que nosotros meditamos en una forma física, en una estructura material, una figura humana, digamos, sin embargo todo esto no es más que para explicar y para que el oído, las palabras entren por el oído, pero por supuesto él no tiene ni cuerpo y no tiene tampoco ni siquiera la forma de un cuerpo. Hubo un gran sabio, posiblemente todo esto lo vamos a terminar la clase que viene porque falta algunas cosas interesantes que no las quiero pasar por alto. La clase que viene vamos a hablar entonces del Rashash. Había un gran sabio que fue conocido como el Rashash. Rashash, ¿por qué se llamaba Rashash? Se llamaba Rabbi Shalom Sharabi. Rabbi Shalom Sharabi fue un gran alumno del Arizal, uno de los grandes que explicó el Arizal. En realidad no fue un alumno directo de él, sino que fue un estudiante de la Kabbalah, un gran sabio de la Kabbalah que vino de Teimán. Y él fue el más grande de los cabalistas sefaradim después del Arizal, Rabbi Shalom Sharabi. Él vino a Israel desde Teimán, más o menos hace más de 200 años, en una época en que en Europa estaba el Baal Shem Tov. Y la mayoría de los cabalistas sfaradim, los más grandes, que vinieron después y que venían del exilio de Babel, la mayoría recibió el sistema del Rashash como la explicación principal de todas las explicaciones, los escritos del Arizal. Vuelvo a recordar,
Los escritos de la Arizal fueron realizados por Rabbi Haim Vital, su principal alumno, y el Rashash entonces estudió todos estos escritos y todas las enseñanzas de la Arizal y trajo sus explicaciones y sus interpretaciones. ¿Cómo explica el Rebbe Rashash estas preguntas que se despiertan dentro de la Arizal? Nosotros no estudiamos en profundidad todo lo que dijo el Arizal, pero cuando se estudia el Arizal se pueden ver algunas contradicciones entre ciertas enseñanzas y otras enseñanzas del mismo Arizal. Allí en el Rabbi Rashash escribió un libro que se llama Hashemesh. Hashemesh significa el sol, y también es el acróstico que tiene que ver con él, Ashalom mi Sharabi. Sharab es una parte de Taimán, por eso se llama Sharabi, que vino de Sharab. Allí explica que tiene cierto problema intelectual básico para describir, para hacer un dibujo, un esquema de estos esquemas mecánicos. Nosotros estamos limitados en nuestra posibilidad de imaginarnos, de figurarnos estas cosas. ¿Por qué? Porque nos faltan dimensiones. Su nombre era Shalom Sharabi, aquí lo tenemos escrito. Y él dice que no es porque sea inteligente o no inteligente, pero el hombre, por definición, se imagina todas las cosas en 2 dimensiones y a lo sumo en 3 dimensiones. Entonces, por eso, cuando uno piensa en 3 dimensiones del espacio, un volumen, esto es demasiado poco para poder imaginarnos en forma correcta todo lo que sucede en la interacción de los Partsufim, en cómo la Sefirot interactúa una con ella. Necesitamos más dimensiones. Si pudiéramos aumentar nuestra capacidad para imaginarnos, para hacer un dibujo, un esquema en nuestra mente a través de agregar dimensiones, entonces todas estas cosas paradójicas se podrían explicar. Entonces esta aproximación que trae el Rashash es muy atractiva para nuestra mentalidad moderna. Nosotros sabemos que hay más de 3 dimensiones. También los científicos, hay algunos que dicen que hay 5 o más todavía, para poder explicar ciertos problemas que surgen de la investigación, sobre todo de la física y de la matemática. Hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas, donde para explicar todo lo que surge de la teoría de la relatividad y de la teoría de la mecánica cuántica, para explicar
todos los efectos subatómicos y todas las fuerzas de la naturaleza, las 4 fuerzas principales, que son la fuerza de la atracción, la fuerza de la gravedad, segundo la fuerza electromagnética, que es la luz, tercero la fuerza fuerte, que está dentro del núcleo del átomo, que une las partículas, y la fuerza débil, que une las subpartículas dentro del átomo, para explicar todos los fenómenos que se observan cuando se analiza la materia desde el punto de vista subatómico, subnuclear, o a nivel del universo, a nivel de las galaxias y las estrellas, los agujeros negros y la materia negra y la antimateria, todas esas cosas muy extrañas, para poder explicarlas matemáticamente y darles una forma. Trajeron una teoría que se llama la teoría de las cuerdas, como que hay como unas cuerdas que son infinitamente más pequeñas que la partícula más pequeña, y que esas cuerdas es algo que vibra y que le da esa vibración, hace que existan las otras partículas y las otras fuerzas que existen en la naturaleza. Y esta gente, para explicar esto, dijo que solamente se puede usar, la fórmula solo da cuando se utilizan 10 dimensiones o 26 dimensiones, 2 números que a nosotros nos gustan mucho. De todas maneras, más de 3 dimensiones para nosotros es imposible poder comprender. Ya bastante nos cuesta comprender 4 dimensiones, en el sentido de que 3 dimensiones, que es el volumen, el espacio que nosotros conocemos, se trasladan en el tiempo, que es la 4ª dimensión. Pero si nosotros agregamos otra dimensión de espacio, o otra dimensión de tiempo, lo que sea, eso sería mucho mejor para poder entender todo este complejo explicación de la Arizal. Entonces vemos cómo la Kabbalah, el interior de la Kabbalah, viene a descubrir cosas que la ciencia va a ir descubriendo después. Eso es el trabajo de descender toda la sabiduría, todas las cosas de la Torah. Nos falta un poquito para terminar este 5º capítulo, pero este 4º capítulo, pero nos va a ser muy bien la semana que viene concluirlo. Y para concluirlo, vamos a repasar un poco todo esto que estuvimos hablando, y lo vamos a concluir la clase que viene. Como dice Mauricio, la Kabbalah es la madre de todas las ciencias, pero de todas maneras, si nosotros decimos que es la madre no es el hijo. Si es la madre, quiere decir que está por encima de las ciencias. Hay muchos que quieren confundir y quieren decir que la Kabbalah es una ciencia, pero como vemos no es una ciencia, tiene su parte de ciencia, pero es la parte interior de cómo la Torah, cómo la voluntad de Dios descubre las cosas que están por encima de la naturaleza. Una ciencia, por definición, solo trabaja en las cosas de la naturaleza, que es lo que está revelado. La Kabbalah es revelar aquello que está por encima. Y el Hasidut todavía está más por encima todavía, porque es revelar aquellas cosas que están por encima de las cosas no reveladas, que es el alma del ser humano, que es lo que está allí en lo alto, uno con Dios. Entonces, el Hasidut es el sumum, la elevación de la Kabbalah y de toda ciencia por encima, para llegar a los pies del Mashiach, para llegar a nuestra época, para revelar lo que nosotros tenemos que comprender para poder recibir al Mashiach.
Entonces ahora podemos entender un poco más qué significa la redención y qué significa sentir la realidad de Dios y sentir lo que es el Mashiach. Todo eso es un nivel que está por encima de las tres dimensiones que nosotros conocemos. Entonces, para poder comprenderlo, por de pronto, para empezar, tenemos que comprender que hay más de tres dimensiones que nosotros todavía no las podemos imaginar. Entonces, para concluir y para bajar un poco el conflicto que nos produce no ser justos, no ser tzadikim, por un lado nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, como dice aquí, como hace el tzadik, constantemente por lo menos, sino en momentos muy puntuales y muy poquitos. Tampoco podemos anular nuestra voluntad de Dios, a Dios, pero si nosotros nos conectamos con el tzadik y comprendemos lo que es la revelación que nos trae el tzadik, que es Adam Kadmon, el verdadero tzadik, que es el Mashiach, Adam Kadmon, entonces ahí podemos llegar a anular nuestro placer. Y el hecho de aprender Kabbalah y estudiar Hasidut y llegar a los misterios más profundos de la Torá nos produce un placer tan grande que comprendemos que ya no hay otro placer mayor. Entonces nuestro placer mayor es conectarnos Istaba Begufa de Malka. Hay Istakla Beguja de Malka y hay Istaba Beguja de Malka. Está mirar el cuerpo del rey y está abrazar el cuerpo del rey. Cuando uno abraza el cuerpo del rey, a lo mejor no lo ve tanto, uno ve otras cosas, pero lo tiene con uno. Entonces, con todo esto que acabamos de decir hoy, esperemos que tengan una buena semana, inspirada, buscando placeres de Dios para hacer más y más. Haz que su placer sea tu placer, entonces Él va a hacer que tu placer sea su placer. Y Akadosh Baruj Hu tiene un placer muy especial porque nosotros estemos unidos. La unión es algo que ama mucho Akadosh Baruj Hu y también ama que cada uno ayude al otro. Entonces hacer buenas acciones, a pesar de que no tengamos todas las intenciones de la Arizal y no tengamos la tefilá tan elevada y no sepamos exactamente todas las alajot, el hecho de ayudar al otro, de ponerse de acá, es algo muy simple y que por eso es llamada la mitzvah. Es la mitzvah que más nos une con el Kadosh Baruj Hu. Simple, se hace, se pone y eso ayuda al placer, es el placer máximo de Dios. Shabbat Tov, bendiciones de la tierra de Israel. Desde acá los amamos. Queremos estar siempre con ustedes. Nos seguimos viendo mañana. Shabbat Tov. Jaime.